Te pido que imagines a una nena que no hablaba, que no toleraba los abrazos y que décadas después revolucionó la industria ganadera y se convirtió en una de las voces más influyentes del autismo en el mundo. Hoy vamos a hablar de Temple Grandin, psicóloga, zoóloga, inventora, profesora universitaria, activista, pero sobre todas las cosas una mujer que transformó sus desafíos en fortalezas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Luz Petino, soy psicóloga y en este podcast hablamos de neurodivergencias desde una mirada neuroafirmativa y bajo la evidencia científica. Hoy vamos a hablar de Temple Grandin. Vamos a recorrer su vida, su trabajo y su rol activista, con anécdotas que te prometo te van a quedar resonando. Temple nace en 1947 en Boston, Estados Unidos. En su primera infancia, Temple no hablaba y rechazaba el contacto físico, incluso por parte de su madre. Pensemos en el contexto, años 50, el autismo prácticamente no tenía voz en esa época. Y en personas que tenían mayores desafíos, como era el caso de Temple, que no podía hablar, muchas veces lo que se sugería era institucionalizar. Ese fue el caso de la mamá de Temple Grandin, a la cual le sugieren en reiteradas oportunidades que la institucionalice, es decir, que la interne. Sin embargo, la mamá de Temple siempre dijo no. Buscó que Temple realizara distintas terapias, como terapia del lenguaje y terapia ocupacional. Y así, con muchos apoyos, Temple logró hablar a sus 4 años. De chica, Temple ya mostraba hipersensibilidad a los estímulos del entorno. Ruidos, luces, texturas. En la escuela, Temple sufrió bullying porque la veían rara. Sin embargo, algo ya de niña asomaba en Temple Grandin. Una capacidad visual tremenda. Una mente que veía el mundo como si fueran películas en su cabeza. De hecho, esto, años después, la llevaría a escribir uno de sus libros más interesantes, Pensar en Imágenes. Pero me estoy adelantando, después te lo cuento mejor. Hay 2 momentos bisagra en la vida de Temple. El primero de ellos, vacaciones en el rancho de sus tíos. Temple ve en el rancho una máquina que se usaba para calmar a las vacas cuando se trabajaba con ellas. Temple mira estas máquinas y nota que cuando la máquina sujeta a la vaca, la presión profunda las tranquiliza, como si las regulara. Y Temple piensa, yo no tolero los abrazos, pero ¿qué pasaría si yo pudiera regular la presión? Y así empieza a utilizar estas máquinas hasta que crea su famosa máquina de abrazos. Son paneles acolchados que crean presión regulable en el cuerpo. Esto la calma, le baja la ansiedad y la ayuda a trabajar en su autorregulación. Pensemos que hoy en día hay un montón de herramientas que podemos utilizar para la regulación sensorial, como por ejemplo las mantas de peso o los chalecos de peso u otras herramientas que en esa época no existían porque poco se sabía sobre la regulación sensorial en personas en el espectro autista. De hecho, este invento de Temple Grandin ayudó mucho a posteriores inventos que se realizaron como herramientas de autorregulación. Bueno, se convirtió en un zoológico esto de golpe. Otro momento importantísimo en la vida de Temple Grandin tuvo que ver con su vínculo con su profesor de ciencias, William Carlock, que ve en Temple una mente extraordinaria y le dice, vos sos diferente, pero no sos menos. Y la empuja a estudiar y creer en sus talentos. Y esta idea la va a acompañar durante toda la vida. Temple estudia y se forma en varias disciplinas. Estudia psicología, comportamiento animal, estudia zoología. Y ahí ocurre algo maravilloso y es que une este talento de pensar en imágenes, este talento visual que ella tiene, con el trabajo en etología, en el trabajo con animales. ¿Cómo es el pensamiento de Temple y de muchas personas en el espectro autista? Pensamiento en imágenes. Ya pasa película mental. Les leo un pequeño fragmento de su libro Pensar en Imágenes, que es maravilloso. El Padre Nuestro me era incomprensible hasta que le desglosé visualmente en imágenes concretas. El poder y la gloria estaban representados por un arco iris y una torre eléctrica. La voluntad es un concepto difícil de visualizar. Cuando lo pienso, imagino a un Dios lanzando un rayo. Otro adulto autista me dijo que para visualizar que estás en los cielos, imaginaba a Dios en un caballete de pintor encima de las nubes. Con esta lente
ya adulta y muy formada, Temple rediseña corrales, pasarelas, rampas, cambia rectas por curvas, elimina reflejos y sombras, ajusta luces y ruidos, disminuyendo el sufrimiento animal en el proceso. Luego vamos a charlar sobre esto un poco más. De hecho, su trabajo, sus descubrimientos, sus inventos se vuelven parte cotidiana de la industria ganadera hasta el día de hoy. Temple revoluciona la industria ganadera. Vamos a hablar de los dilemas éticos más adelante, quédate. Temple se vuelve profesora universitaria y publica sobre bienestar animal, cómo medir estrés, cómo auditar plantas de faena y cómo diseñar para reducir el miedo. Traduce la ciencia y la metodología que ya se venía utilizando a protocolos nuevos aplicables. Pero hay algo más, porque toda su experiencia la lleva a empezar a escribir sobre el autismo y justamente profundiza en esto de los estilos de pensamiento. Ella profundiza mucho en el estilo visual, que es el estilo que ella tiene predominantemente, el estilo de pensamiento por patrones y el verbal. Y Temple insiste en dos cosas a las personas en el espectro autista: identifica tu estilo de pensamiento y potencia tus intereses profundos. Ahí está el camino. Temple escribe autobiografías, escribe diferentes libros, da la charla TED El mundo necesita distintos tipos de mentes. En 2010 se estrena la película Temple Grandin, que le da más visibilidad y premios, pero sobre todo ayuda a que se empiece a visibilizar mucho más el autismo femenino. Tengamos en cuenta que el autismo en la ficción estaba siempre representado por varones y muy orientado al estereotipo del autismo como única manera de expresarlo. Entonces, millones de personas empiezan a conocer el autismo desde la mirada de una mujer científica, lo cual es inédito para el mundo del autismo. Para la comunidad, Temple es y fue vanguardista. Es la que viene a contar: así proceso yo, esto me regula, necesito estos apoyos, estas adaptaciones, y también es la que viene a decir que determinadas características pueden ser ventajas. Entremos en algunos debates. Bienestar animal versus industria cárnica. ¿Alcanza a conocer el proceso más humano? Lo que dice Temple es: mientras esto exista, minimicemos el sufrimiento. Muy pragmática, Temple. Por supuesto, podés no coincidir. El debate es súper válido, súper necesario y lleva décadas de debate justamente. Por otro lado, está el debate de la cuestión de la representatividad. Temple, a pesar de todos sus desafíos que ha tenido a lo largo de la vida, como todas las personas en el espectro y todas las personas en general, es una mujer que es hablante, que ha sido académica, que tiene un trabajo. Por supuesto, no representa a todo el espectro de la comunidad autista. Lógicamente, nadie representa el espectro porque cada persona autista es diferente. Por supuesto, también es fundamental que sean representadas las personas no hablantes, con otros desafíos, personas con altas necesidades de apoyo y con experiencias diversas. De hecho, en este podcast la idea es hablar de experiencias de todo tipo. Pero si algo nos deja Temple, y si sos una persona en el espectro autista, esto te puede servir un montón, es una hoja de ruta. Nombrar tu estilo de pensamiento, visual, patrones, verbal. Una vez que sepas cuál es tu estilo de pensamiento, ponelo a jugar a tu favor. Mapear lo sensorial. Es importante que conozcamos cuál es nuestro perfil sensorial, cuáles son aquellos sentidos en los cuales tenemos mayores desafíos, somos más hipersensibles, hiposensibles, porque a partir de eso vamos a poder conocer cuáles son los apoyos que necesitamos. No todas las personas necesitamos los mismos apoyos. Por eso es fundamental conocer el perfil sensorial. No olvidemos que Temple trabajó durante muchos años con terapistas ocupacionales, por lo cual ella conocía cuál era su perfil sensorial. Tus intereses profundos pueden ser clave en tu vida. Úsalos para aprender y trabajar. Afuera muchos dicen que nuestros intereses profundos son nuestros caprichos o nuestras obsesiones, pero pueden ser aquello que nos guíe a tener una vida más apasionada. Pedir adaptaciones. Con los apoyos necesarios, muchas personas en el espectro pueden trabajar de manera maravillosa, con fortalezas clarísimas y de manera súper disciplinada. Temple Grandin convirtió los no puedo en libros, en derechos, en adaptaciones, en información, en lucha. No te voy a endulzar la historia. Pasó por mucho dolor, pasó por mucho bullying, pasó por crisis sensoriales, tuvo muchísimas necesidades de apoyo, sobre todo en su infancia, pero gracias a ellas también pudo desarrollarse como lo hizo. En su vida hubo mucho trabajo con estrategias, tuvo mucho sostén familiar y de su red de apoyo.
Y hubo un mundo que empezó a aprender mucho más sobre el autismo femenino gracias a ella. Ojalá hoy te vayas con una pregunta. ¿Cuál es esa diferencia mía que si la pongo en contexto se puede volver una fortaleza? Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te sirvió, compartilo con alguien que conozcas y que pueda interesarle. Soy Luz, soy psicóloga y hoy hablamos de neurodivergentes referentes del mundo de la neurodivergencia. Porque el mundo necesita de todo tipo de mentes, incluyendo la tuya. Si te gustó este podcast, seguinos en Mujeres Neurodiver. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify. Contacto mujeresneurodiver@gmail.com.